Hermano Humberto Cercas. Oremos, amados hermanos, unimos nuestra voz y oremos. Gracias, Padre Santo, Padre amado, te damos las gracias, mi Dios, porque estamos llenos, Señor, de tu gran amor y de tu gran misericordia. Agradecido en esta mañana, Padre Santo, te damos las gracias porque ha amanecido este día y lo primero que hemos buscado, Señor, es tu rostro. Te damos las gracias, Padre Santo, porque ha proveído en esta semana todo lo necesario, Señor, para nuestras vidas. Estamos muy agradecidos de Dios. Ahora te pedimos, Padre Santo, la bendición sobre esta reunión que vamos a reunirnos, Señor, con el propósito de alabarlo, de bendecirlo, de glorificar su nombre y de cantar himnos, salmos y alabanza que hablen de su proeza. Padre, bendice, Padre Santo, al que va a estar de morador al frente, Padre Santo, aquí en este lugar. Le pedimos por el hermano que trae los cantos, los himnos, Señor, que lo bendigas también. Bendice, Padre Santo, a los maestros, a las maestras. Padre, todo bendícelo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Ahora te pedimos, Padre, que nos perdone cualquier falta, cualquier imperfección, Señor, que hayamos tenido durante la semana. Le pedimos su misericordia siempre sobre nuestras vidas. Padre Santo, le pedimos que bendigas pues esta reunión, Padre Santo, esta primera hora, la cual, Padre, la dedicamos a aprender un poco de su palabra. Bendiga al expositor también, al maestro, Padre, que trae esa palabra, Señor, de vida para cada uno de nosotros. A nosotros también danos, Señor, la fortaleza para poder estar ahí, Señor, sin sentir nada, Padre Santo, de dolor en nuestras vidas, para estar ahí, Señor, formalito en nuestra banca, con la gran reverencia que usted se merece, Señor. Gracias le damos, pues, mi Dios. Apresura el paso también de aquellos hermanos que con gozo se han levantado, pero que no han tenido suficiente momento y tiempo para poder estar acá. Pero aligérale los pasos, mi Dios, para que juntos nos gocemos de esta fiesta espiritual. Gracias te damos, Padre Santo, y todo se lo pedimos, se lo rogamos y se lo suplicamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Con gozo, con placer, con sacrificios, adoremos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Amén. Nuestro hermano Emanuel Domínguez estará dirigiéndonos en alabanzas. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a estar entonando alabanzas a nuestro Dios. Vamos a buscar en nuestros signarios en el himno número 397. ¿Lo tienen? Andamos. Este es el día de obedecer, Solo en Jesús hallarás perdón. Este es el día de obedecer, solo en Jesús hallarás perdón. Este es el día de obedecer. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Este es el día
Este es el día de encontrar la paz, de encontrar la paz. No tardes más, no tardes más, ven al Salvador, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz. 256. ¿Lo tienen? 256. Andamos. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrada en mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un ayudante fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un ayudante fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejaré el perverso mundo y cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un ayudante fiel. 543. ¿Lo tienen? 543. Cantamos. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en ese lugar.
aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, esa enseñanza que viene desde lo alto. Pero antes estaremos invitando a nuestro hermano Lester Lara que sea orando por el hermano encargado de la enseñanza. Buenos días, hermanos y hermanas, oremos. Padre nuestro, Señor, Dios eterno que está en todo lugar, estamos muy agradecidos con usted porque se ha derramado en misericordia en nuestras vidas. Usted, que es un Dios de milagros, Señor, nos ha permitido vivir, pero para que demos cumplimiento a ese propósito, Padre eterno, de venir, de buscar su rostro, como ya lo decía el hermano en la primera oración, humillarnos delante de su presencia y dar loores a usted en agradecimiento por lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias porque un día como hoy, su Hijo amado resucitó y hoy está sentado a su diestra, Padre eterno, esperando por nosotros. En este momento pedimos que usted bendiga e ilumine a través de su santo y glorioso Espíritu al hermano que trae la enseñanza en esta mañana. Dios eterno, ilumínele en todo lo que él ha estudiado, recuerde todas las ideas correspondientes a lo que él quiere enseñar. Que él pueda hablar con denuedo, con soltura, con autoridad delante de su pueblo. Y ayúdenos a nosotros que estaremos sentados en cada una de nuestras bancas a que guardemos respeto, y si hay preguntas que las hagamos para que crezcamos de esta manera en el conocimiento de su palabra. Sostengan al varón desde el principio hasta el fin de la exposición. Todas estas cosas se las suplicamos e imploramos en el santo y poderoso nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Nuestro hermano Lester Araica será el encargado de transmitir el conocimiento de nuestro Dios en esta mañana. Muy buenos días, amados hermanos, que la paz de Dios mora en nuestros corazones. Amén. Muy bien, vamos a estudiar de la palabra del Señor en esta oportunidad y vamos a pedirles que nos ubiquemos ya en nuestras Biblias y busquemos el Salmo número 4. Este es uno de los salmos que son muy familiares, conocemos mucho, y el versículo 8 es uno de los versículos que más mencionamos y nos gusta recitar, y hasta hay un canto, ¿verdad?, que entonamos. Este es un salmo que dice ahí en la escritura, ¿verdad?, que es una oración vespertina de confianza en Dios, y es un salmo de David que fue dado al músico principal sobre Nejinot. Ese es un instrumento que iba a ser dirigido por un instrumento de cuerda, ¿verdad? Esta era probablemente una oración que se recitaba, un canto también. Y el versículo 8 es uno de los favoritos de todos nosotros. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Y cuántos queremos vivir confiados, hermanos? Amén, ¿verdad? Y vamos a leerlo ahora completo. Vamos a ver si el tiempo nos da para poder analizarlo, porque para llegar a ese versículo 8, ¿verdad?, tenemos que entender a profundidad todos los versículos anteriores, porque hay algunas condicionantes ahí. Y les invito a que lo leamos. Vamos a leerlo una primera vez completo y luego vamos a estar analizando algunos aspectos versículo por versículo. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien, lea conmigo Salmo capítulo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues
que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abunda su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Los salmos, hermanos, nos enseñan cómo debemos comunicarnos con Dios, no solamente en el aspecto del canto, sino también en la oración. Y los salmos deben de ser grandes enseñanzas para nosotros, para ver la manera correcta con la cual ir a Dios, cómo relacionarnos con Dios, con qué actitud debo de presentarme ante el Señor. Y no encontramos en el libro de los Salmos una lista de peticiones con las cuales los hombres iban a Dios. Lo que vemos en los Salmos es que las personas se acercaban a Dios tal y como son, tal y como estaban en ese momento, con sinceridad, con un corazón humilde, y muchas veces encontramos peticiones que a veces ni las imaginamos. Y los salmos entonces nos enseñan que la forma como debemos de relacionarnos con Dios a través de la oración, especialmente este salmo. Acá vemos, hermanos, entonces para iniciar vamos a ir al versículo 1, ahí vamos a estar meditando tal vez en la mayor parte del tiempo. Salmo capítulo 4, versículo 1 dice: respóndeme cuando clamo. ¿Quiénes no quisieran esto, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Respóndeme cuando clamo. Hasta el incrédulo quiere que Dios le responda. Todos quieren que Dios responda nuestro clamor, incluyendo aquellos que se burlan o miraban mal cuando un cristiano ponía su confianza en Dios y esperaba en Dios. Pero ahora, en una circunstancia de adversidad, en medio de una aflicción, hasta aquellos que miraban mal que el cristiano, que el Hijo de Dios, esperara en Él, confiar en Él, ahora hasta ellos también están deseando que Dios responda, cuando ellos no habían hecho ningún motivo, ninguna acción para poder tener una relación directa con el Señor. Respóndeme cuando clamo. Todos queremos esto, incluso los incrédulos, y a veces hasta lo exigen, y a veces creemos, hermanos, que Dios debe de responder, pero no funciona así, no funciona como nosotros queremos, no funciona cuando nosotros queremos. Dios nos responde de esta manera, y en este particular, Dios nos responde cuando y cómo a mí me da la gana. Dios, hermanos, responde solamente a través de un canal. Dios responde solamente a través de una puerta, y esa es Jesucristo. Amén, hermanos. Así que tanto creyentes como incrédulos, todos queremos que Jehová responda cuando clamamos. Pero acá vamos a ver la forma, ¿verdad? Porque, hermanos, Dios no va a responder porque le pongamos una cara triste. Dios no va a responder porque le pongamos una cara afligida como de niño bueno. No es por eso que Dios responde. Y esto tenemos que tenerlo bien claro, porque lo primero que vemos en el Salmo es: respóndeme cuando clamo. Y todos quisiéramos esto, pero no vale si yo pongo las condiciones. Para que Dios, hermano,
para que ese Dios que es 3 veces santo responda mi oración, para que ese Dios que no tiene manchas nos pueda responder cuando nos presentamos delante de Él. Hermanos, hemos de presentarnos con una justicia perfecta, que por supuesto no tenemos. Por eso la solución a esto viene justamente después. Dice David, respóndeme cuando clamo, y ahora agrega, lea conmigo, oh Dios de mi justicia. Hermanos, no es por nuestras propias justicias. Fíjense que la palabra justicia a veces la entendemos como un concepto, como una cosa. La palabra justicia puede estar en los diccionarios de los abogados, ¿verdad? Sin agraviar a nadie, como un concepto, como una cosa, como algo que nosotros podemos tener por nuestros propios esfuerzos. Pero nosotros hemos llegado a conocer que el concepto de justicia en la Escritura es una persona, es Jesucristo, el justo. Amén, hermanos. Y aunque afuera el concepto de justicia pueda verse como una cosa, como un concepto, como algo que yo puedo tener por mis acciones, en la Escritura entendemos que la justicia es el Señor, es Jesucristo. Y esto es bueno saberlo porque sabemos que la justicia es lo que menos nos hace falta a nosotros, es lo que nos falta. No, si nos analizamos nosotros mismos, nuestros actos, nuestras acciones, hermanos, no pudiéramos acercarnos a Dios. ¿Se imaginan que por nuestra propia naturaleza pecaminosa nosotros vayamos a Dios, que es 3 veces santo, sin mancha, y al acercarnos a Él le podamos, Él se pueda manchar con nuestro pecado? Eso es imposible, ¿verdad que sí? Eso es imposible. Así que no podemos acercarnos a Dios bajo nuestras propias justicias. No podemos acercarnos a Dios si Él no es nuestro Dios. Y es lo primero que David pone en su oración. Él dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios. Para David, Dios era y es su Dios. Dios de mi justicia, no de las mías en lo personal, sino en las de Él, en Jesucristo, en la obra que Él hizo por nosotros. Hermano, y es que el concepto de justicia está mejor definido en la cruz. Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que venir a esta tierra a morir en la cruz precisamente para que su justicia fuese puesta en nosotros, fuese imputada a nosotros, y que nuestras maldades y nuestros pecados recayeran sobre Él. Porque Dios no puede tener relación con la mancha, con el pecado. Así que Jesucristo es nuestra justicia, el cual, siendo justo, siendo limpio, se hizo, ¿qué dice la carta a los Corintios? Se hizo pecado para que nosotros fuésemos llamados justos, fuésemos justificados. Amén, hermanos. Así que la actitud correcta para acercarnos a Dios, hermano, es reconociendo la necesidad que tenemos nosotros de ser justificados, de necesitar a Dios. Porque no somos víctimas, somos culpables. Y por nuestra culpa, por nuestras faltas y pecados, es que fue necesario que Jesucristo viniese a ofrecerse en sacrificio vivo. Fue necesario que Él derramara su sangre para que por medio de su sacrificio nosotros fuésemos justificados. Así que vamos a acercarnos a Dios, hermano, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y esto no podemos perderlo de vista, porque de esta manera, hermanos, vamos a tener la actitud correcta. Al soberbio, al egocéntrico, al que no cree que necesite de Dios, al que no cree que Él está en una condición de no exigir, hermanos, a ese el Señor no le oye.
no le escucha, lo desprecia. Así que, hermanos, lo primero que vemos acá es: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Y es que aquí está la clave para que Dios le pueda responder al ser humano. Que Él sea mi Dios y que Él sea mi justicia. Si nos presentamos a Dios con nuestras manchas, hermanos, lo que va a pasar es que vamos a ser pulverizados. No podemos presentarnos a Dios con nuestras manchas. ¿O sí, hermano? Porque la luz siempre vence. Porque la luz siempre disipa a las tinieblas. ¿No es así? Están dos cuartos, uno está oscuro y en el otro está la luz. Y usted abre la puerta que le separa, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa entre la luz y las tinieblas? ¿Qué pasa? El cuarto oscuro va a ser iluminado por la luz. La luz siempre va a vencer, la luz siempre va a hacer desaparecer las tinieblas. Y eso es lo que pasaría con nosotros si nos presentáramos a Dios con nuestras manchas, con nuestros pecados, por nuestras propias justicias. Es que no hay nada de lo que hayamos hecho en nuestra vida que nos dé derecho a acercarnos a Dios. Ese derecho y esa oportunidad solamente la podemos tener por la justicia que es de Él, que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así que, como esto es imposible, como esto no está al alcance del ser humano pecador, hemos de clamar por su justicia. Y no solamente clamar por ella, sino aceptarla, porque es que Jesús murió por todos. Amén, hermanos. Pero la justicia de Dios no va a ser eficaz para todos, sino para aquellos que crean en Él y le obedezcan. Y esto es la lógica elemental, ¿sí o no, hermanos? Esto lo debemos de entender claramente. Jesús hace posible la justicia de Él en el hombre, pero esto no es eficaz para todos, solamente para los que creen en ese sacrificio y le obedecen a Él y lo aceptan a Él, solamente para ellos. Si nosotros nos acercáramos a un Dios 3 veces santo, hermanos, seríamos destrozados por nuestras maldades. Pero nos podemos acercar no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que Dios, que es Cristo Jesús, ha imputado en nosotros al aceptar su sacrificio en obediencia al Evangelio. David no se acercó al Señor recordándole las cosas que había hecho, los servicios que había ofrecido al Señor, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos escuche, solamente es a través de la justicia de Él, de Jesucristo, que es nuestra justicia y nuestra justificación, que nosotros podemos acercarnos a Él. De ahí la importancia, hermanos, de no vernos como víctimas, sino como culpables. Porque esa será la actitud correcta con la cual debemos de ir al Señor. La justicia, entonces, es una persona, es Jesucristo. No valdrá nada de lo que yo haga, sería inútil, porque Dios solo responde por medio de su justicia, de su Hijo Jesucristo. Entonces, estas dos palabras son importantes, la palabra justicia y la palabra misericordia. ¿Ya notó usted ahí la palabra misericordia también en el versículo? Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y luego dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. La oración la oye el Señor por misericordia. Amén, hermanos. No por lo que yo haga, ni siquiera por lo que estamos sirviendo en las áreas que estemos sirviendo. Esto es un privilegio para nosotros el servir. Dios no nos debe nada, ni siquiera el escucharnos. Y en este sentido, David está consciente de que es por las misericordias de Dios. Así que por medio de su justicia, que es Jesucristo, y por medio de su misericordia, porque somos culpables, es que vamos a acercarnos a Dios. Y allá la Escritura dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y es que incluso, hermano, esto aplica a las oraciones. No solamente Jesucristo nos va a ayudar con la paga del pecado, que es la muerte,
sino que también Jesucristo nos justifica para que nosotros a través de Él podamos acercarnos a Dios y podamos ser escuchados por Dios. Amén, hermanos. Quiere decir entonces que debemos de apreciar el sacrificio de que Cristo ha hecho en nosotros y que debemos de apreciar la obediencia a ese sacrificio de parte de nosotros, porque de otra manera, hermanos, seríamos deshechos por el Señor, seríamos pulverizados por Él. No recomendaría a nadie acercarse a Dios así como está, si no es a través de Cristo Jesús. Y David sabía esto. David sabía que no era por su justicia, no era por lo que había hecho, sino que Dios escucha por su misericordia. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Hay una parte aquí también que está en medio de lo que acabo de decir. Dice el Salmo: cuando estaba en angustia, tú me hiciste achicar. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Ensanchar. Y fíjense, hermanos, que a veces cometemos un error. Fíjense que dice cuando estaba en angustia y hay una coma, ¿verdad? A veces llegamos a leer hasta la coma. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia. Pero se nos olvida leer a veces, o se nos va de la mente el concepto que dice después: tú me hiciste ensanchar. ¿Qué es una angustia, hermano? Porque David dice que estaba en angustia. También va a decir más adelante que Dios lo hacía alegrarse. Y es que esta es la vida del hombre, ¿verdad? Angustia, alegría, angustia, alegría, alegría, angustia, 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 alegría. Esta es la vida del hombre. ¿Qué es una angustia? Una angustia es una prueba. Una angustia es una situación, una dificultad a superar. ¿Cómo es posible que una angustia me pueda a mí hacer ensanchar en vez de disminuir o de destruir? Porque aquí entonces, hermanos, tenemos que las pruebas las permite Dios para que nos examinemos. Las pruebas las permite Dios para que nosotros examinemos cómo estamos delante de Él. Y cuando pasamos examen en la universidad o en el colegio, ¿para qué es, hermano? Para superar las asignaturas, para superar el año, para bachillerarnos o graduarnos, ¿sí o no? Así que las pruebas están con un fin en la universidad. La angustia o la prueba es esa fuerza que es contraria al Evangelio, que es una dificultad que va en contra de una vida tranquila, pero que su fin es, ¿vale, hermano? Ensancharme. Y esto lo saben mejor los fisicoculturistas o los que van al gimnasio, ¿verdad? ¿Cuántos van al gimnasio aquí de los presentes? Yo creo que esa no es nuestra área, ¿verdad? Se nos nota un poquito. Pero los que van al gimnasio saben de que al levantar la pesa, esa es una fuerza contraria, ¿verdad? ¿Y qué hace ese movimiento? ¿Qué hace? Ensancha, engrandece, desarrolla el músculo. Entonces la angustia, dice la Escritura, dice el Salmo, que la angustia tenía un propósito. Y el propósito no es disminuirme, el propósito no es dejarme ahí todo tímido, sino que el propósito es ensancharme. Así como el músculo es ensanchado por esa fuerza, así también la prueba, que es una fuerza contraria al Evangelio, me va a hacer ensanchar. Me va a hacer, hermano, ver cosas que antes yo no miraba. Me va a hacer llevar a fronteras o a límites que antes yo no conocía. Si la pasamos, ¿de acuerdo? Si superamos esa prueba, si pasamos esa angustia siendo pacientes y teniendo gozo en medio de ella. Entonces, cuando esto suceda, la prueba, como una fuerza contraria, me va a desarrollar mi confianza en Dios, va a desarrollar mi fe en Dios. La prueba entonces abre nuestros ojos a nuevas posibilidades que antes ni lo veíamos y ni lo imaginábamos. Y nosotros no queriendo tener pruebas. Cuando la prueba va a venir ¿a qué? A ensancharnos, a ayudarnos. Un ejemplo de esto es cuando perdemos un trabajo. Cuando perdemos un trabajo y
en vez de desanimarnos, el verdadero hijo de Dios, pero el cristiano fiel, ¿verdad? En vez de desanimarse, en vez de renegar, en vez de quejarse, aguarda pacientemente y Dios responde con una mejor posición para poder servirle en su reino. Y cuando nosotros estamos expuestos a diferentes pruebas y angustias, hermanos, y las sobrellevamos, entonces vamos al final a estar en una posición mejor, una posición más desarrollada, una nueva perspectiva de ver las cosas. ¿O no es así, hermano? Aquí somos muy experimentados a la angustia, ¿verdad que sí? Y cuando la pasamos, entonces vemos las cosas diferentes. Ya la siguiente ya no nos va a asustar tanto como la primera, ¿verdad que sí? Ya la reacción nuestra va a ser más, no tan forzada, sino que va a ser más natural, más directa, más rápida. Pero cuando dejamos que la angustia nos ensanche, nos desarrolle, nos lleve a fronteras desconocidas, que nos lleve a ver una nueva perspectiva, que abra nuestros ojos, eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Para el mundo esto parece una locura, pero Dios, después de la prueba, nos hace ensanchar, nos hace descubrir nuevas cosas. El diablo nos quiere engañar haciéndonos creer que dependemos de las circunstancias. Y ningún hijo de Dios depende de las circunstancias, sino que dependemos de Él. ¿Quién se ensancha en la comodidad? Hermano, ¿quién se ensancha, quién crece, se desarrolla en la comodidad? Bueno, solo la barriga, ¿verdad? Esa es la que probablemente aumente. Pero nuestra alma, pero nuestra espiritualidad, nuestro ser, nuestro carácter, ¿se desarrolla en la comodidad? No. Es en la angustia en el que Dios nos hace ensanchar. Así que bienvenida sea la angustia, porque la voy a enfrentar con el Señor, el Dios de mi justicia, que por su misericordia y no por las mías, no por mi justicia, Él me permite pasar la angustia y me lleva a lugares mejores. Amén, hermanos. La Biblia está consciente de esto. A veces Dios permite la aflicción y la angustia para poder llevarnos a otro lugar que ni lo imaginábamos. Resulta que Dios nos quiere llevar a lugares diferentes para tener conquistas maravillosas, y a veces nosotros nos aferramos sin entender que cuando estaba en angustia lo que el Señor quiere es ensancharme. Ahora entendemos por qué, hermanos, no debemos de clavarnos, de pequeñecernos, de que cuando venga la angustia yo me achico, eso no es lo que Dios quiere. Yo me replego, yo me clavo en eso, y yo me quedo allí ensimismado en esa situación. Eso es lo que otro quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros nos ensanchemos, es que desarrollemos nuestra vida. Versículo 2. Dice el versículo 2, hijos de los hombres. Esto se refiere a la humanidad, al mundo. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Hermano, no debemos buscar la verdad por otro camino que no sea Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Pero esto es lo que hacen los hombres. Esto es lo que hace el mundo. Busca por otro lugar. Por eso esta reflexión de David, por la infamia y la deshonra a Dios al despreciar su palabra y su consejo, al despreciar a su Hijo Jesucristo. La vanidad de nuestras propias justicias, que Dios deba oírnos por lo que hacemos o por lo que creemos que somos. Eso es vanidad. Eso no funciona así. Y no lleguemos a creer esta mentira de que somos autosuficientes. Por eso David hace la reflexión y pregunta a los hijos de los hombres: ¿hasta cuándo van a infamar el nombre del Señor? ¿Hasta cuándo van a estar en la vanidad de su mente? ¿Hasta cuándo van a amar más la mentira que la verdad de Dios?
Y es que también el Hijo de Dios está expuesto a esto a veces, ¿sí o no? A vanidades, a mentiras. Estamos expuestos, pero aquí el punto es, fíjense bien, que el mundo no solamente está expuesto, sino que ama. ¿Ya vieron esa palabra ahí? Dice, ¿hasta cuándo amaréis la vanidad? El mundo ama la vanidad y busca la mentira. Aunque estamos expuestos nosotros, hermanos, no amamos la vanidad ni buscamos la mentira, sino que buscamos a nuestro Dios, quien es nuestra justicia. Amén. Versículos 3 y 4. Dice así: Sabed pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿A quién ha escogido el Señor, hermanos? Al piadoso. ¿Y quién es el piadoso? Porque solamente al piadoso va a escuchar. Y David se pone en esa posición. Él está consciente que Dios lo va a escuchar porque él es piadoso. Pero ya explicamos esto, ¿verdad? ¿Quién es el piadoso? ¿Quién es el piadoso? El que se acerca a Dios con la actitud correcta, no de víctima, sino de culpable. Y por cuanto es culpable, él sabe que no hay nada que pueda hacer para justificarse ante Dios. Más bien pide que Dios le justifique, que venga su justicia sobre nosotros, ese es Jesucristo, y sabe que no va a ser oído por su misericordia o por sus actividades, sino por la misericordia de Dios. Ese es el piadoso, el que ha hecho este análisis, el que se presenta al Señor con esta actitud, y no con la actitud arrogante, con una actitud de soberbia, porque entonces, hermanos, vayamos a Dios así, y lo que va a pasar es que vamos a ser pulverizados por el Dios que es 3 veces santo. Por eso David dice en el versículo 4, aquellos que no se ven así, aquellos que se autojustifican y no se justifican por medio de Cristo, le dice David, tiemblen, temblad, dice el versículo 4, y no pequéis. Temblad si es que están viviendo en la infamia de despreciar a Dios y su justicia, Jesucristo, su sacrificio. Si es que creéis que Dios nos debe algo por la vanidad de nuestra obra, temblad, dice David. Si es que han escogido el camino de la mentira, temblad, dice David. Si es que están amando la mentira más que la verdad, que es Jesucristo, temblad, dice David. Y también nos invita, hermanos, en el versículo 4, meditad. Fíjense bien, dice, meditad en vuestros corazones, en vuestro corazón, estando en vuestra cama. Este es un salmo que los judíos recitaban en el atardecer, un salmo vespertino. Y aquí David reflexiona y dice, meditemos cuando estemos en nuestra cama antes de acostarnos. Meditemos. Si estamos presentándonos a Dios con la actitud correcta, si nuestra vida está yendo por un buen camino, meditemos y callemos. No lo digo yo, lo dice el texto, ¿verdad? Dice, y callad, porque no hay peor meditación, no hay peor conversación con Dios y uno mismo que aquella que se está justificando. A veces meditamos y estamos pensando y decimos, pero es que me hicieron, es que tal vez, pero dice el Señor, callad, callad, porque Dios escucha al contrito y humillado. Y el contrito y humillado calla, no se victimiza, no se autojustifica, sino sabe que él es culpable y que se va a acercar a Dios no por su propia justicia, sino por la que Dios le ha ofrecido a través de Cristo. Por eso meditemos en nuestra cama, pero miren, callemos. Versículo 5, David dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová.
David sigue aconsejándonos que ofrezcamos sacrificios de justicia, y el mejor sacrificio de justicia que podemos ofrecer a Dios es nuestra confianza en Dios. Que la provisión de Dios para nuestra vida, recuerden, es por su misericordia y es para que hagamos su voluntad, como un siervo inútil. ¿Recuerdan? Como un siervo inútil, no para gloriarnos en ello, sino para gloriar a quien es nuestro amo, quien es nuestro jefe, que es el Señor. Así deben de ser nuestros sacrificios a nuestro Señor, que aquello que debíamos hacer lo hacemos y punto, sin esperar nada a cambio. ¿Quién puede hacer esto, hermano? ¿Quién puede servir al Señor sin esperar nada a cambio? ¿Quién? El piadoso, el que ha hecho de Dios su justicia y el que sabe que todo lo que tiene es por su misericordia. El Hijo de Dios, servir sin derechos. En el mundo nadie puede hacer eso, pero el pueblo de Dios sí lo puede hacer. Amén, hermano. ¿O no? Porque entonces la Escritura nos dice que si hicimos algo, recordemos que lo que teníamos que hacer hemos hecho. ¿Y cómo tenemos que llamarnos? Siervos inútiles. Así que no hay mejor sacrificio, no hay mejor fruto que ofrecer a Dios una vida que produce en Él. Es decir, los frutos que hacemos es porque Él los produce en nosotros. Sacrificios de justicia son frutos de justicia que hace Él en mí, si es que en verdad estamos viviendo en Él. Estamos a veces llenos de nuestra propia gloria, que nos cuesta ver la gloria de Dios en ellos. Son los frutos y sacrificios que Él hace en mí, y eso solo es posible con un corazón contrito y humillado. Versículo 6. Muchos son los que dicen, presten atención a esto, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién mostrará el bien? Dice, muchos son los que dicen, dice David en el Salmo, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién lo hará? El bien del Señor, ¿quién lo mostrará? Dice David, dice el Salmo, alza ¿sobre quién? Nosotros, la luz de tu rostro. Hermanos, ¿quién mostrará el bien del Señor? Dice David, nosotros. ¿Porque somos buenas personas? ¿O porque la luz, que es el Señor, que está en su rostro, va a venir y ser puesta sobre mí? La iglesia, hermano, está llamada a ser luz para este mundo. Amén, hermano. Por nuestras propias acciones, porque lo valemos. Porque Dios nos ha hecho luz. Así que David dice, pon en nosotros la luz de tu rostro para que nosotros la mostremos al mundo. ¿Y qué mejor manera de mostrar la luz que en medio de la angustia? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Qué mejor manera de mostrarle al mundo la luz del rostro del Señor que cuando el cristiano, el piadoso, el Hijo de Dios está en medio de la angustia? Porque el cristiano en medio de la angustia sabe que Dios lo va a hacer ensanchar. Y el mundo allí va a poder ver nuestra fe. Porque es por medio de la fe que vamos a poder mostrar la luz del Señor. La iglesia es la esperanza de este mundo. Así que alcemos sobre nosotros la luz del rostro del Señor. Versículos 7 y 8, ya para finalizar por el tiempo, dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Nunca serán nuestras circunstancias, hermanos, la satisfacción que produce gozo. El gozo de verdad, por supuesto. Porque el gozo del mundo, ¿en dónde está? Dice, ¿dónde está puesto el gozo del mundo? Dice ahí, en la abundancia del grano y del mosto. Pero el gozo que siente David, ¿es menor o es mayor que el que siente el mundo? ¿Qué dice el texto? Dice, tú diste alegría a mi corazón, no cualquier alegría, no cualquier gozo, sino que ese gozo que ahora David sentía, él sentía que era mayor que el de ellos.
que se gozaban en las circunstancias. Cuando había abundancia, entonces el mundo se alegra, se goza. ¿Sí o no, hermano? Pero el Hijo de Dios sabe que Él posee un gozo que no depende de las circunstancias, que aún en medio de la angustia, Él se encuentra gozoso porque sabe que Dios lo está ensanchando, lo está desarrollando, le está aumentando su fe. La angustia no viene para disminuirnos, hermano. Y finalmente llegamos al versículo 8 y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La prueba nos hace ensanchar. El propósito del ensanchamiento es que encontremos nuevas fronteras por las cuales Dios quiere que estemos, que pasemos. Así como el pueblo de Israel, recuerdan que pasó por el desierto, no para quedarse en el desierto era la prueba, para llevarlos a una tierra mejor. El propósito final es que podamos entrar en un descanso. Y ese descanso es este versículo 8. ¿Quién es el que va a poder entonces, hermanos, llegar a ese descanso, a esa paz? Ahora ya podemos entender mejor este versículo 8, entendiendo todo el contexto del capítulo, ¿verdad que sí? Cuando no nos dominan las circunstancias, sino el propósito de Dios para nuestra vida. Solo así vamos a poder decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, hermanos, por la noche, cuando vayamos a acostarnos, podemos leer este Salmo número 4 como una oración vespertina al anochecer. David está en angustia, pero sabe que esta aflicción, esta angustia lo va a hacer ensanchar. Claro, si reconoce la justicia y la misericordia de Dios y rechaza la vanidad y la mentira. Por eso es que David, además de descubrir el propósito que Dios tenía para el que era ensancharle, consigue que la luz de su rostro resplandezca sobre él. Así que aquí hay dos propósitos por medio de la angustia. La angustia, la prueba, las circunstancias difíciles, lo que quieren hacernos es ensanchar. Ese es el propósito de Dios. Y una vez que nosotros abandonamos la vanidad, abandonamos la mentira, no infamamos el nombre del Señor, sino que somos piadosos, que no nos ponemos en el papel de víctimas, sino de culpables, y así aceptamos la justificación del Señor y sabemos que lo que tenemos es por su misericordia. Entonces solamente así es que la luz del rostro del Señor va a poder alzarse sobre nosotros y nosotros poder hacer que resplandezca en otras personas. Y el fin de todo esto es que tengamos paz, que tengamos un descanso verdadero. Así que, hermanos, este versículo 8 no aplica para todos. Por más que lo recitemos, por más que lo mencionemos y lo cantemos y nos guste, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto solamente lo logra llegar a decir aquel que ha puesto a Dios como su Dios, aquel que ha puesto a Jesucristo como su justicia, aquel que se da cuenta que todo lo que tiene no es porque se lo ganó, sino por la misericordia de Dios, aquel que abandona la vanidad, no ama la mentira, no infamia el nombre del Señor, aquel que cuando Dios lo ensancha y lo lleva a mejores triunfos, le lleva a abrir los ojos a mejores perspectivas, puede alzar sobre sí mismo la luz del Señor y de esta manera iluminar a otros que necesitan de Dios. Amén, hermano. Ese, el que ha pasado ese proceso, va a poder decir por la noche, callado, meditando, va a poder decir: en paz me acostaré. ¿Cuántos queremos la paz del Señor, hermanos? Bueno, pasemos las pruebas, pasemos la angustia y dejemos que Dios, por su misericordia y su justicia, ilumine nuestros corazones. Quiero terminar leyendo Daniel capítulo 9,
versículo 18. Daniel, capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 18. Dice así: Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y recordemos lo que también el escritor a los Hebreos nos dice: acerquémonos a Dios confiadamente para recibir ¿qué cosa? Misericordia y gracia para alcanzar el oportuno socorro. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Después de haber entonado haber aprendido de la palabra de nuestro Padre Celestial por medio de la enseñanza, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios por medio de las alabanzas, invitando a nuestro hermano Emanuel Domínguez que nos entone en una alabanza. $221, vamos, hermanos. Perdón, 271. Cantamos. Dios está aquí, qué precioso es, Él nos prometió dónde están dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es, Él nos prometió dónde están dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con mi corazón. Dios está aquí, qué precioso es, Él nos prometió dónde están dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es, Él nos prometió dónde están dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con mi corazón. Bien, hermanos, después de haber entonado alabanzas a nuestro Padre Celestial y haber aprendido de su maravillosa palabra, vamos a dar por concluida esta primera parte de este culto de adoración, invitando a nuestro hermano Roberto López que sea él dirigiéndonos en palabras de oración. Oremos, hermanos. Bendito y poderoso Dios, eterno Señor, Padre bendito, que estás en los cielos, que estás aquí en este lugar, en nuestra mente, en nuestros corazones. Gracias, amado Dios, te damos por este momento, Señor, este momento en el cual estuvimos deleitándonos con tu maravillosa palabra, con esa enseñanza que nos ayuda siempre en nuestras vidas a seguir adelante. Así, buen Dios, estamos pidiendo que nos bendigas a todos por igual. Igualmente, Padre, estamos pidiendo que nos ayudes, Padre, a que continuemos porque aún sigue más, Señor, esta oración hacia ti.
rogándote, Dios Padre, por la segunda parte que ya está próxima, para que nos ayudes siempre, Padre, y que también traiga con bien a aquellos hermanos que aún vienen en camino, para que todos nos deleitemos en tu maravillosa palabra, en las alabanzas y en todo lo que se vaya a hacer en este lugar. Bendigamos pues, Dios Padre, y gracias te damos a través de tu Hijo Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.